Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Sin Corrupción, un espacio destinado a difundir los actos de corrupción que venimos recogiendo a lo largo del territorio nacional. La tercera vicepresidencia, a través de la Oficina de Enlace, viene realizando encuentros nacionales de autoridades locales y regionales. Sin embargo, es una ocasión también muy importante para recibir un sinnúmero de denuncias que hoy venimos documentando y que también queremos difundir para que las autoridades tomen las acciones correspondientes y acabar con esta impunidad que no solamente hace que los funcionarios roben el dinero de todos los peruanos, sino que también se genere impunidad y que hasta el día de hoy, habiendo transcurrido tantos años, estos funcionarios no les haya sucedido absolutamente nada. Sepan ustedes que en la región Loreto se destinó dinero para la adquisición de 4 motochatas y el proceso de selección estuvo plagado de una serie de irregularidades. En marzo del 2013, cuando se lanza este proceso, imagínense, las empresas, una de ellas, la que iba a salir beneficiada, ya tenía los planos, ya tenía las autorizaciones, ya tenía las motochatas construidas. Es más, cuando el fiscal lleva a cabo la investigación y le toma la declaración a uno de los integrantes del comité de selección que cometió todos estos actos de corrupción, señaló un domicilio que luego se constató era uno de los domicilios fiscales que había señalado una de las empresas del consorcio Atlantic International Astilleros Selva, que finalmente ganó este proceso de selección, que estuvo amañado desde el inicio, que estuvo orientado desde el momento de los actos preparatorios. Imagínense, Sin Corrupción estuvo en Loreto, estuvo en Iquitos y quiso verificar la existencia de estas 4 motochatas que han generado un perjuicio de 9 millones para el Estado peruano. Y grande fue nuestra sorpresa porque solamente encontramos una de las motochatas totalmente desmantelada, totalmente abandonada, no opera simplemente, es decir, no está cumpliendo la función para la cual fue adquirida en medio de tantas irregularidades. Y nos preguntamos, ¿dónde están las 3 motochatas? Acudimos a las autoridades del gobierno regional, nadie nos supo dar razón. Acudimos a diferentes puertos preguntando sobre estas 3 motochatas, nadie la ha visto. Últimamente se nos ha informado que estas estarían operando, que estarían cumpliendo su función, pero no sabemos en qué río, porque en el río Italia no las hemos encontrado, no se las ha visto cumpliendo sus funciones. Desde aquí hacemos un llamado al gobierno regional para que de forma inmediata nos haga saber dónde se encuentran estas 3 motochatas y queremos saber si es que están cumpliendo las funciones para las que fueron adquiridas. Es más, este caso es tan escandaloso, señores, que al momento de la entrega o de la recepción de estas motochatas, los funcionarios también cometieron una serie de irregularidades. Y no solamente se cobraron coimas para orientar el proceso de selección, hicieron una serie de actos que constituyen delitos, sino que también hicieron todo lo necesario para que se evite cobrarle la penalidad a este consorcio. Nosotros desde Sin Corrupción no solamente estamos documentando este caso, lo estamos difundiendo, sino exigimos a las autoridades en el Poder Judicial, ahora que se va a señalar el inicio del juicio oral en este caso, administren justicia de acuerdo a ley y que no sirva más bien una oportunidad para que pueda generar impunidad a estos funcionarios. Esperamos que Iván Vázquez y todos los funcionarios que según la Contraloría, tal como los ha podido identificar, por ejemplo, el señor Ramiro Alberto Ramírez Saavedra, el señor Áureo Jorge Roque Sánchez, el señor Darwin Fuentes Guerrero, Pedro Alberto Pacheco Tinoco, no solo sean investigados, sino que caiga todo el peso de la ley luego de llevarse a cabo el juicio oral observando el debido proceso. Los invitamos, queridos televidentes, se van a indignar con las imágenes que les vamos a mostrar a continuación. En el 2013, el gobierno regional de Loreto, a cargo de Iván Vázquez, tenía como logo institucional Región Productiva. Y una de sus primeras adquisiciones productivas fue la compra de 4 motochatas fluviales por un monto de más de 9 millones de soles. Un monto nada humilde para una ciudad que vive en la pobreza extrema. En ese momento era el sueño esperanzador, ya que estas embarcaciones iban a viajar a 4 cuencas de los ríos. De este modo transportarían a los campesinos y sus producciones sin costo alguno. Sin embargo, todo quedó en una aparente intención. La Contraloría General de la República identificó en el gobierno regional de Loreto presuntas irregularidades en la compra. Lo increíble del asunto era que semanas antes de que se convocara el concurso público, la empresa que resultó finalmente ganadora, Atlantic International Sudamérica, ya había construido las naves con las medidas exactas que se hicieron en las bases. Una empresa inexistente, una empresa que no tiene antecedentes de contratación con el Estado. Es decir, estas embarcaciones fueron construidas antes que se anunciara la licitación.
y fue ganado por dos jovencitas que apenas bordeaban los 20 años, sin recursos económicos como para haber llevado a cabo su fabricación. Se ha investigado un favorecimiento hacia una determinada empresa por parte del gobierno regional de Loreto, toda vez que, de acuerdo con la denuncia, estas embarcaciones ya se venían construyendo con las mismas especificaciones técnicas, con el mismo nombre con el cual posteriormente el área usuaria había requerido su contratación a través de la Oficina de Administración del Gobierno Regional. Esta misma empresa que venía construyendo las embarcaciones fue la que finalmente ganó la buena prueba en consorcio con otras empresas. ¿Pero qué sucedió con estas embarcaciones? ¿En algún momento cumplieron su función productiva? Al final, ¿qué fue? ¿Han utilizado esa motochata? Nunca utilizaron esa motochata. Nunca. ¿Y qué han hecho ustedes? No, se van en embarcación, de que se van para particular, embarcaciones particulares. Se han tenido que pagar. Pagar, ajá. Las motochatas al final era para un uso, en realidad, para los productores. Así es. Y nunca utilizaron la motonave del gobierno regional, nunca. Y han tenido que pagar. ¿Y cuánto pagan por alquilar, digamos, estas? Es de que se van, transportan Particular. 30 soles, 50 soles pasaje al destino que se va a un pueblo. Así es. ¿Y diariamente gastan cuánto? Diariamente tienes que gastar pasaje, venir. Entre venir y gastamos 70, 80 soles y de vuelta. ¿Y eso es los 7 días a la semana, 6 días a la semana? Así, 2 veces a la semana se va la motonave para viajar vía fluvial. ¿Y qué es lo que llevan? Y acá llevan productos de primera necesidad. No, mire eso. ¿Nunca han utilizado ninguna motochata? No, desconozco. Pero ahí está, preguntas, ahí está. Fleteamos nosotros, no traemos flete nosotros, pero ya no esas lanchas, ya no les veo que están haciendo su ruta ya. Sin Corrupción inició la búsqueda de estas motochatas y lo que encontró fue sorprendente. Solo una de las 4 embarcaciones se encontraba varada en el puerto Cabo López. Como ven, su estado es lamentable, totalmente canibalizada. El paradero de las 3 restantes es desconocido y nadie se hace responsable. 9 millones de soles que fueron a parar al fondo del río. De verdad que hemos encontrado un gobierno regional en un desorden total. Hay serias deficiencias que ha existido, entonces tenemos que rescatar muchas de esas cosas, pero también vamos a partir de una reorganización técnico-administrativa. Es vergonzoso y cuestionable que hayan pasado 6 años y el proceso aún sigue vigente sin ningún sentenciado. Esto da señal de impunidad, que lo único que hace es que las autoridades corruptas sigan robándole al país, sigan robándole a las regiones sin miedo a ser juzgado. Sobre las motochatas hay 2 investigaciones actualmente. Ambos ya se encuentran en la etapa de juzgamiento. Una de ellas todavía no se ha, bueno, si bien está en etapa de juzgamiento, pero aún no se ha aperturado el juicio oral, lo han programado para el mes de mayo de este año. La otra parte de las motochatas actualmente ya está por culminar la etapa de juzgamiento. ¿Qué pasa con el presidente del Poder Judicial? ¿Qué pasa con el órgano del control interno Yodecma? ¿Por qué no están tomando acciones sobre este hecho tan grave? Sin Corrupción seguirá detrás de estos actos corruptos para impedir que se archive el proceso. Como han podido verificar, queridos televidentes, los corruptos están robando el dinero de todos los peruanos. Embarcaciones que debían ser adquiridas para poder posibilitar que los ciudadanos puedan vender sus productos en los diferentes ríos en la región Loreto, no tienen estas embarcaciones y se ha causado además un grave perjuicio al Estado peruano. Y podemos preguntarnos también qué ha sucedido con el proceso. Sabemos que está próxima a señalarse la fecha de inicio de juicio oral. Esperemos que el Poder Judicial sentencie a Iván Vázquez y a otros funcionarios a 12 años de prisión o de pena privativa de su libertad, toda vez que estos actos de corrupción deben de ser castigados. Esperemos que en esta oportunidad el Poder Judicial actúe a la altura de las circunstancias y administre justicia con observancia al debido proceso sin generar impunidad. Bueno, tenemos en estudios
la presencia del analista Luis Taís, con quien comentaremos la difícil coyuntura que estamos viviendo. La corrupción generalizada no solo castiga al país a lo largo y ancho del territorio nacional, sino tenemos una coyuntura que hoy revela que empresas corruptas podrían seguir contratando con el Estado. Queremos saber cuál es su opinión. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y estar en Sin Corrupción. Muchas gracias por invitarme. Bueno, creo que este es un problema mayor que tenemos los peruanos y que ya hace un poco a una crisis de valores total en el país. Es cierto que tenemos problemas en la economía, es cierto que tenemos problemas con los derechos ciudadanos, es cierto que tenemos problemas con la minería, es cierto que tenemos problemas con el medio ambiente, pero el problema mayor que tenemos es una crisis de valores terrible. Y esta crisis de valores se ha visto, la palpamos todos los días y radica, y la epítome de esto es todo este acuerdo que ha habido, en el cual una empresa que ha trabajado aquí por mucho tiempo, un grupo de empresas en realidad, pero esta en particular, Odebrecht, que ha trabajado aquí mucho tiempo, ha hecho corrupción para ganar contratos y ha cobrado más por las obras, es decir, nos ha sacado dinero de nuestros impuestos que podían servir para otra cosa, pues se han tenido que destinar para las utilidades que ellos generan, porque no solamente han generado utilidades con la obra que han hecho, sino han generado utilidades además con la corrupción que han hecho, porque los aumentos eran mayores que la corrupción que pagaban, que las coimas que pagaban. Entonces ahí hay un segundo elemento de ingresos. Me parece lamentable que este acuerdo permita que esta empresa siga contratando con el Estado, no sea llevada a la justicia, todos sus activos puede venderlos, se va a llevar todo el dinero nuestro, no va a pagar sino una suma exigua y en 15 años, en soles, lo cual implica unos montos realmente irrisorios comparado con más de los 15.000 millones de soles que se han llevado. No están sino 4 proyectos, no están los proyectos principales, no está el gasoducto del sur, que pasó de 1.300 millones a 7.000 millones de soles, no está Olmos, no está Chacya, no está, bueno, una serie de proyectos importantes para ser investigados. Entonces, yo aquí lo que veo es igual ellos quieren, solamente han reconocido que han hecho corrupción solamente en estos 4 proyectos y han desarrollado en el país más de ¿cuánto? De 80 proyectos, 90 proyectos a lo largo de todo este tiempo, porque la verdad esto viene desde Fujimori. Ellos empezaron a contratar en esa época, es decir, perdón, antes, en la época de Alan García empezaron ellos a contratar. Entonces, creo que es terrible que el sistema, que la Fiscalía no haya hecho las cosas que tenía que haber hecho. Señor Taís, sus palabras sin duda reflejan el sentir de muchos peruanos en este momento. Luego del 21 de diciembre del año 2016, en la cual conocimos a través de la justicia americana que Marcelo Odebrecht se había sometido a una delación premiada, ¿qué es lo que se debió haber hecho para no tener este resultado? Sabemos que Odebrecht quería a toda costa seguir operando con el Estado peruano. ¿Qué es lo que se debió haber hecho diferente para no estar en esta situación? Pues lo que hace normalmente un fiscal, y es tomar pruebas, debió haber ingresado a la oficina, así como han ingresado a otros lugares, haber ingresado a la oficina, tomar toda la documentación, paralizar los activos, porque las empresas responden por el dinero, no responden por otra cosa. Ellos no son leales a nadie, sino a ellos mismos. Entonces, es el dinero lo que cuenta. Si usted le paraliza los activos, a ver si no iban a negociar. Y iban a negociar en nuestros términos, no en los términos que ellos. Porque un acuerdo de 1000 páginas tiene. ¿Ustedes me van a decir que estos 2 fiscales han hecho ese acuerdo de 2000 páginas? Yo no sé ¿Podría haberlo hecho la empresa Odebrecht? Pero con toda seguridad. O sea, tenemos a 2 fiscales con unos ayudantes que no llegan a la decena todos,
luchando contra más de 100 abogados de un departamento de abogados que tiene Odebrecht en el mundo, por favor. Bueno, no sería la primera vez que se sospecha en ese sentido, toda vez que hay trascendidos en relación a la ley que aprobó la viabilidad del gasoducto en el Congreso. Habría sido una ley que la trajo Odebrecht en una memoria USB. No es la primera. A Palacio y luego al Congreso. No sería la primera vez que esto ocurriera, porque, o sea, ellos han estado metidos con la justicia, han estado metidos con el Ejecutivo, a nivel, desde paje a rey, o sea, desde el funcionario menor hasta los presidentes. Han estado metidos con el periodismo, han estado metidos con los estudios de abogados, han estado metidos con los árbitros. Y esto del arbitraje me hace también señalar que esta es una práctica que tiene que terminar, este término del arbitraje. Antes el Estado tenía que ir peleando hasta el final, uno y otro nivel. Se iba perdiendo. Aquí no, aquí se hace este arbitraje en el cual usted es el Estado y nombra a un juez. Yo soy un árbitro, perdón. Yo soy la empresa y nombro a otro árbitro. Y entre los dos nombramos al tercer árbitro. Es decir, es la manera de robarle al país, podríamos decir, legal. Porque si usted se da cuenta, ¿cuántos arbitrajes ha ganado el Perú? ¿2? ¿3? ¿Cuántos ha perdido? A nivel nacional le podemos referir de un recorrido y de una constatación que estamos haciendo en diferentes departamentos. Casi todas las contrataciones en su ejecución se han orientado a que dé lugar a un arbitraje. Y todos, absolutamente todos, los procuradores lo pierden. Es que ustedes en el Congreso tienen que hacer una comisión de investigación sobre los arbitrajes de todos los gobiernos últimos. Desde que empezó eso. Sería ya oportuno. Porque ¿cuál es el sistema? El sistema, al haber nombrado, muy bien, pues, yo empresa te reclamo porque me faltó plata para terminar las cosas. Podríamos ya estar en un escenario donde se debe dejar de lado ya los arbitrajes a nivel de la administración pública. Es que yo creo que debería salir una ley cambiando eso. Eso no puede seguir siendo porque es una fuente de corrupción en la cual probar las cosas es bien complicado a menos que haya las pruebas del delito. Pero por favor, o sea, si nosotros dos, empresa y Estado, nos ponemos de acuerdo, pues el Estado termina pagándole a la empresa. Como está ocurriendo en este momento. Y la empresa termina pagándole a todos, a los árbitros, al funcionario y ellos. Señor Taiz, sin duda, en relación al acuerdo suscrito de colaboración eficaz entre la empresa Odebrecht, que no solamente va a beneficiar a Odebrecht, sino a las consociadas y a todas las empresas vinculadas, sabemos que no vamos a tomar conocimiento sobre el contenido de las declaraciones de los colaboradores eficaces. Y lo más cuestionable en este momento es el monto de la reparación civil y el hecho de saber que la empresa Odebrecht y todas estas empresas corruptas van a poder seguir licitando con el Estado. Usted, luego de todo lo que se ha vivido, lo que se ha conocido, la conmoción que ha vivido el país en estos 2 últimos años, ¿esperaba que un fiscal y que un procurador pudieran acordar con la empresa algo que no le prevé la ley y que pueda seguir contratando con la empresa Odebrecht? O sea, yo creo que aquí hay algo malo, ¿no? Porque 2 señores no pueden comprometer al país sin mostrarle en qué lo están comprometiendo. El acuerdo tiene que ser público. No puede haber... ¿Qué debería hacer la fiscal? Estos 2 señores tienen más poder que los presidentes de la República. Y nos más poder que el preguntamos, Congreso. ¿Por qué? Porque yo firmo lo que quiero y es secreto. ¿Qué cosa? ¿Qué opina usted del accionar de la fiscal Zoraida Ábalos, que en este momento es la titular de la entidad, que si bien es cierto no puede ir a temas de fondo ni a las acciones propiamente de las funciones de los fiscales, pero es evidente, es de interés nacional saber que un fiscal o un fiscal y un procurador le permitan a una empresa corrupta seguir contratando con el Estado? ¿Eso no debería meritar algún tipo de acción, reacción por parte de la fiscal de la Nación? Mi pregunta es, ¿existe la fiscal? Porque yo, desde que la nombraron, no he sabido más de ella. Y lo único que he sabido es que estos 2 fiscales han dicho, y ella nos ha apoyado muchísimo. O sea, que ella es parte de esto. Tiene conocimiento. ¿No es cierto? Y el procurador del Ministerio de Justicia también es parte de esto, y el ministro también, y el presidente también, porque salió el presidente a decir, finalmente hemos firmado este acuerdo. ¿Cómo? ¿Y el fiscal, el ministro de Justicia se ha pronunciado, a pesar de ser el jefe del procurador?
No. Entonces, por favor. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Entiendo, yo no soy abogado, pero entiendo que el acuerdo puede ser visto por el Poder Judicial. El damnificado. Ajá. Entonces, los ciudadanos tenemos derecho a verlo, porque los ciudadanos somos los damnificados de esto. Y dice claramente eso el artículo no sé cuánto de la ley. Ahí lo vi a uno de los que opinan, un abogado de renombre, de prestigio, que opina sobre estos temas, sacó el artículo tal en el cual dice que la ley no la puede, que el acuerdo no lo puede ver el Congreso, no lo puede ver no sé quién, no lo puede ver no sé quién, excepto los agraviados. ¿Y quiénes son los agraviados? Somos los peruanos que hemos tenido que pagar nuestros impuestos más para eso. ¿O no somos agraviados? Sí. Entonces, los peruanos exigimos que nos muestren el acuerdo. Y que el acuerdo no esté solamente pues, en una ONG, ¿no? Así es como hemos podido conocer en estos últimos días. Señor Taiz, el pago de los impuestos que el procurador nos pretende hacer creer que va a aumentar el monto de la reparación civil en la primera cuota como condición para que la empresa Odebrecht pueda seguir participando en licitaciones o concursando en las diferentes instituciones del Estado, ¿es correcto? Me parece una burla. ¿El pago del impuesto es parte de la reparación civil? Por favor, ¿Paga algún extremo del agravio, del daño que le han causado? Ellos tienen que pagar sus impuestos sí o sí. Es una obligación que tienen, como la tiene usted y la tengo yo. Todos tenemos que pagar nuestros impuestos. Ellos también. Eso no puede ni siquiera mencionarse porque es obvio que tienen que hacerlo. Pero esto ha sucedido, señor Taiz. ¿Qué podemos entender? ¿Cómo nos pueden explicar esta situación? Estamos hablando de un abogado del Estado que tiene como jefe un ministro y un presidente de la República que lo ha nombrado. Bueno, yo diría ¿Qué está pasando en este momento con la suscripción de este acuerdo? Ellos en algún momento van a tener que ser responsables y ellos tendrían que darle cuenta. ¿Serán investigados? Y ellos creo que deberían darle cuenta al Congreso. Yo creo que el Congreso tiene que empezar a ponerse los pantalones, por favor. ¿Sí? Porque la verdad los veo muy tibios en toda esta cosa. Y aquí se está mirando esto. Yo soy conocido por no ser fujimorista, ¿sí? Pero yo veo que aquí se está mirando todo bajo el lente de ser o no ser fujimorista. Y el Perú no puede caminar sobre eso. Aquí hay cosas que son independientemente de ser o no ser fujimorista. Entonces, yo creo que eso es terrible. Odebrecht no le ha pagado COFIDE. Dice el Congreso que ahí dice que tiene que pagar la COFIDE. Odebrecht nos ha hecho unos juicios en Washington. Ahí dice que no los va a hacer. El Banco Mundial le ha retirado la confianza a Odebrecht por estas cosas. Y nosotros sí se la damos. ¿Y usted cree que ellos van a delatar a todos? No, yo estoy seguro que no. ¿Por qué? Porque si ellos van a seguir trabajando acá y van a seguir contratando con el Estado, necesitan políticos con quien hacer que les den los proyectos. Así es. Entonces, ¿quiénes van a hacer? Ellos van a decidir a ver quiénes serán posibles que puedan ser en gobierno el próximo periodo. Y es que esto resulta sintomático, señor Taiz. No solamente no hay una posición firme desde el Congreso en este momento, sino tampoco del Ministerio Público, tampoco del Poder Ejecutivo, tampoco el Poder Judicial. ¿Quién en todo caso va a asumir la defensa de los intereses del Estado en un momento tan crítico? Ahora se teme que toda esta reconstrucción haya sido demorada porque se estaba esperando esta habilitación a la empresa Odebrecht y ahora sea Odebrecht y estas corruptas las que vayan a reconstruir el norte. ¿Qué esperamos del norte? La ciudadanía se va a levantar, va a protestar. A ver, yo quiero consultarle esto a usted más bien. Una idea que tengo. El Congreso, es cierto, dice el acuerdo que Odebrecht puede concursar. Pero yo puedo sacar una ley que le prohíbo al Estado a que empresas que han sido acusadas de tal cosa, aunque hayan, no puedan, ¿cómo se llama?, participar.
¿Podría? Sí, por supuesto que ¿Y sí. entonces y bueno, qué está esperando el Congreso? Le comento, el día de ayer quien habla ha presentado un proyecto de ley para que la ley 3737 sea derogada. Pero a su vez también ha presentado un proyecto precisamente para que exhorte o se logre que el Estado simplemente no contrate con estas empresas corruptas como resultado de una colaboración eficaz. Esperemos, en todo caso, que el Congreso de la República tenga una reacción a la altura de las circunstancias, porque ya preocupa que no podamos frenar esta situación cuando tenemos todas las herramientas y somos el poder del Estado que crea las normas. Porque usted se da cuenta, o sea, no estaríamos yendo en contra de ese acuerdo firmado, diciendo por otra ley al Estado que de las características que tienen que tener las empresas para poder contratar con el Estado son A, B, C, D, E, F. Y entre ellas no está un consejo, un problema, un tema de corrupción. Y es que... Y eso debería ser porque la ley anticorrupción debiera de tener eso, o no sé si ya la tiene. Entonces, es normal que si luchamos contra la corrupción, tendríamos que prohibir que empresas corruptas, probadamente corruptas, no participen de contratos con el Estado. Porque si no, sería más de lo mismo. ¿Este acuerdo debe ser aprobado por el juez? Bueno, ¿qué juez va a ver esto? Bueno, aquí también hay una pregunta, son 4 casos, se entiende que son 4 carpetas diferentes y se sabe que el primer juez que ha conocido esta investigación es el juez Carguancho. Él debería de conocer y si conoce otro juez tendríamos que preguntarnos cuál es la razón por la que sacan a uno de los jueces que ha demostrado mayor transparencia en su accionar. Bueno, yo creo que en esto tenemos que mirar qué es lo que los jueces van a hacer, ¿no? Y me imagino que si aprueban este acuerdo los jueces o algunos de ellos, resultará que tendrán que dar los argumentos muy claros sobre por qué aprueban esto. Y entiendo que después de eso todavía puede ir a una... Porque lo que puede ocurrir es que son 4 casos, de pronto 2 carpetas no las aprueban y 2 carpetas sí las aprueban. O sea, a ver... es que con eso no vamos a conseguir las pruebas y no vamos a poder condenar. Por favor, hagan su trabajo, fiscales. Para eso les pagamos. Hagan su trabajo. Y si la señora Zoila, ¿se llama? Zoraida Dávalos. Zoila Dávalos, pues que le ponga personal para que puedan hacer su trabajo. O sea, de un lado tienen a los abogados que tienen súper experiencia internacional y de otro lado tienen a un abogado, a un fiscal cuya experiencia ha sido Moquegua. Y a otro fiscal que está digamos, no tiene una experiencia internacional, porque esto es un convenio internacional. ¿La Cancillería ha estado metida en esto? Estoy seguro que no. Entonces, ¿el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado metido en esto? Estoy seguro que no tampoco. Entonces, yo creo que ahí hay espacio todavía para poder hacer. Y si los jueces, con los que escuchan, pueden tomar a los testigos y empezar a hablar con ellos para de ellos conseguir las pruebas. Si no nos la quiere dar Odebrecht. Agradecemos su presencia, agradecemos sus alcances, señor Taí. Sinceramente es un momento crítico para el país y necesitamos más voces como la suya que hagan y que representen la voz de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Y yo quiero escuchar a los candidatos, Quiero escuchar al señor Guzmán qué dice. Quiero escuchar a los señores de Acción Popular qué dicen. A los candidatos. Que están calladitos todos, mudos. A ver, pues, Verónica Mendoza, ¿qué dice? Esperemos un pronunciamiento inmediato de todos los candidatos y de todas las autoridades competentes y sobre todo que puedan adoptar acciones inmediatas. Muchísimas gracias, señor Taí. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Sin Corrupción espera todas las denuncias que puedan hacer a nuestro correo que aparece en pantallas y sin duda estaremos presentes en tu localidad para poder adoptar todas las acciones necesarias, así como documentar los actos de corrupción, así como interponerlos ante la autoridad competente. Hemos llegado al final de este programa. Como han podido ver, es importante denunciar los actos de corrupción y este programa tiene esa finalidad, difundir
los actos de corrupción que se vienen cometiendo en tu localidad. Haznos llegar tu denuncia y Sin Corrupción estará contigo, no solamente para recibir la denuncia y documentarla, sino para hacerla llegar ante las autoridades competentes y luego para hacer el seguimiento y se pueda lograr una sentencia condenatoria en el Poder Judicial y finalmente puedan ser castigados estos corruptos que se roban el dinero de todos los peruanos más necesitados y más pobres.